Buenas tardes, somos el equipo 4 y a continuación vamos a presentar nuestra tesina, el cual tiene como título Incidencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica como causantes de enfermedades diarreicas agudas en la población de niños de 1 a 6 años en la Ciudad de México. Presentan García Villa Liliana María, su servidora Gómez Castillo Brisa, Hernández Diego, Martínez Fernández Dulce María y el León Barrios Jairo. El docente titular es Flores Ortega Evelyn y docente de laboratorio es Hernández Bonilla Jacqueline y Mesa Padilla Francisco. Como primer punto tenemos que la enfermedad diarreica es una patología caracterizada por un aumento en la frecuencia de las deposiciones de consistencia blanda líquida en cantidades inusuales, provocando una secreción activa de líquido en la pared intestinal por situaciones de higiene en los alimentos, en el lavado de manos o el principal problema que se presenta en la mayoría de las regiones del país, que es la falta de agua, que afecta de forma importante no solo a los países en vías de desarrollo, sino también a los desarrollados, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, presentándose una mayor incidencia en la población de niños de 1 a 6 años. El presente proyecto se realizó en la Ciudad de México mediante la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud del año 2018, aplicada a la población de la República Mexicana a 21,496 menores de edad. La investigación se llevó a cabo únicamente en la Ciudad de México con el objetivo de analizar estadísticas de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas causadas por bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica. Primeramente, como pregunta de investigación central, tenemos ¿cuál es la incidencia de enfermedad diarreica aguda en niños de 1 a 6 años en relación a las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica en la Ciudad de México? Como pregunta específica, tenemos ¿cómo se determina la existencia de las bacterias mediante técnicas de laboratorio en Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica, causantes de enfermedades gastrointestinales en niños de 1 a 6 años? En nuestro primer capítulo se realizó la definición de conceptos que se tomarán en cuenta para el desarrollo de la investigación, considerando los términos con mayor relevancia en los que se basa la totalidad del trabajo. Este capítulo también se constituye por los antecedentes históricos de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 1 a 6 años, de las bacterias en las que se concentró la investigación es Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica, teniendo en cuenta el planteamiento del problema, justificación y variables independientes y dependientes. Algunos de los conceptos son diarrea, que se define como frecuencia de evacuaciones sueltas o líquidas con un mínimo de 3 o más evacuaciones en un lapso de 24 horas. Enfermedad diarreica, que se entiende como proceso en el que en pocas horas una persona presenta deposiciones de consistencia blanda a líquida en mayor frecuencia y cantidad a las inusuales. Incidencia, que mide la frecuencia con la que una enfermedad aparece en un grupo de población, contabilizando el número de nuevos casos de la enfermedad. Y patógeno, que es el organismo, incluido virus, bacterias o quistes capaces de causar enfermedades en un receptor.
Como antecedente histórico, tenemos que el panorama epidemiológico de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años en la Ciudad de México menciona que estas son más comunes por parte de los niños, siendo la segunda causa de morbilidad y mortalidad en México. El Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que a finales del decenio de 1960, las infecciones entéricas ocuparon un lugar entre las 3 primeras causas de muertes en niños menores de 1 año en 22 países de Latinoamérica. Asimismo, con un número de habitantes del 69% de la población total de 20 países analizados, las enfermedades diarreicas agudas fueron la causa de muerte en el 15% del total de defunciones registradas antes del 5.º mes de vida. Como antecedente de Escherichia coli tenemos que el doctor Theodor Esterich descubrió a Escherichia coli en el año de 1885 durante su investigación de bacterias en las deposiciones de los niños. El pediatra alemán aisló y descubrió a Escherichia coli demostrando su existencia como huésped habitual en el intestino, dominándose como Bacterium coli o bacteria común del colon. De Campylobacter tenemos que en el año de 1886 se observó por primera vez la bacteria Campylobacter. Años más tarde, en 1942, se publicó una investigación sobre la relación entre la presencia de Campylobacter jejuni y el brote de gastroenteritis de acuerdo al crecimiento de esta bacteria a los 42 grados centígrados en el proceso gastrointestinal. En 1968, Campylobacter jejuni se aisló de las muestras de sangre y de heces de pacientes con fiebre para neutralizar la diarrea. Para el año de 1970 se confirmó oficialmente como un patógeno intestinal humano. Para Yersinia enterocolítica tenemos que en el año de 1894 el bacteriólogo Alexander Yersin del Instituto Pasteur nombró el género Yersinia. Sin embargo, el nombre original del microorganismo era Pasteurella pestis. Ya en el año de 1967 fue renombrado como Yersinia pestis en honor a Alexander Yersin. Yersinia enterocolítica ha originado diversas pandemias a lo largo de la historia, como la plaga de Justiniano entre los años 541 a 542 después de Cristo, que afectó Asia, el norte de África, Arabia y parte de Europa. Años después se desarrolló la peste negra entre los años 1347 y 1351 después de Cristo, enfermando y muriendo 1/3 de la población de Europa, y la tercera pandemia de 1855 a 1918, que comenzó en China e India, extendiéndose por el resto de Asia, África y América. Como planteamiento de problema, tenemos que la investigación documental estará enfocada en la incidencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica debido al crecimiento de enfermedades diarreicas agudas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT, las enfermedades diarreicas agudas desarrollan una alta mortalidad infantil, siendo una de las principales enfermedades en niños de 1 a 6 años, considerando la encuesta realizada en el año 2018. El Instituto Nacional de Salud Pública menciona que la principal necesidad médica de esta enfermedad, que ocupa el tercer lugar, es el total de 21.496, siendo uno de los 5 principales problemas de salud pública a nivel mundial debido al registro de tasas elevadas de mortalidad en niños de 1 a 6 años, caracterizándose por un aumento en la frecuencia de las deposiciones de consistencia blanda líquida en cantidades inusuales, siendo un síndrome contagioso causante de una secreción activa de líquido en la pared intestinal.
Como delimitación tenemos en la actualidad en México siguen existiendo diversos problemas de salud pública, entre ellos las enfermedades diarreicas agudas, por situaciones de higiene en los alimentos, por el lavado de manos o el principal problema que se presenta en la mayoría de la región del país, que es la falta de agua. Debido a la problemática planteada, se decidió realizar una investigación documental en niños entre 1 y 6 años. Con ello también se determinará si las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica son las bacterias más frecuentes que ocasionan las enfermedades diarreicas agudas en ese grupo de edad, basado en datos recabados de la encuesta realizada por Ensanud en el año 2018. Justificando que de acuerdo a la problemática planteada, las enfermedades diarreicas agudas son una causa importante de mortalidad en la población infantil, relacionándose con condiciones como el bajo peso al nacer, lactancia materna deficiente o nula, desnutrición infantil, sumando así las condiciones de vulnerabilidad de este grupo en la incidencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica, causantes de enfermedades gastrointestinales en niños de 1 a 6 años. En la Ciudad de México se pretende la implementación de conocimientos al estudiante de la carrera técnico laboratorista clínico, ya que es una de las tareas fundamentales en el laboratorio. Como hipótesis tenemos que las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica son un factor causante de una alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas en niños de 1 a 6 años en la Ciudad de México. Nuestra variable dependiente es enfermedades diarreicas agudas y nuestras variables independientes son la incidencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica en niños de 1 a 6 años de ambos sexos. Nuestro objetivo general es analizar estadísticamente la incidencia de enfermedades diarreicas agudas causadas por bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica en niños de 1 a 6 años de edad mediante los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Nutrición de la Ciudad de México en el año 2018. Nuestro objetivo específico es explicar las principales técnicas de laboratorio para la determinación de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica y comparar la incidencia y o prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas en el año 2018 en una población infantil de 1 a 6 años de la Ciudad de México. Nuestro objeto de estudio son niños de 1 a 6 años de la Ciudad de México en base a los datos recabados de la encuesta realizada por Ensanud del año 2018. El impacto social es que los niños de 1 a 6 años en los entornos de cuidado infantil tienen una mayor incidencia de ciertas enfermedades infecciosas. La prevención de enfermedades infecciosas en un entorno de cuidado infantil ayudará a las familias y a los proveedores de cuidado a mejorar su calidad de vida y ahorrar tiempo, costos de atención médica y pérdida de días de trabajo. La utilidad de medidas preventivas como el lavado de manos, sanitizar los juguetes u objetos y desinfectar verduras han logrado reducir la mortalidad de enfermedades diarreicas agudas. El cuidado del medio ambiente reduce la posibilidad de incidencia de dicha enfermedad junto con una alimentación adecuada de acuerdo a su edad que contribuyen a la reducción de mortalidad. Nuestro criterio de inclusión es menores de 1 a 6 años diagnosticados de ambos sexos, menores de 1 a 6 años con signos y síntomas de diarrea aguda infecciosa y menores de 1 a 6 años diagnosticados con algún problema diarreico agudo. Nuestros criterios de exclusión son menores de 1 a 6 años no diagnosticados con algún problema diarreico agudo, menores de 1 a 6 años que sobrepasan el rango de edad de 6 años, enfermedades diagnosticadas previamente, incluyendo inmunodeficiencia o aquellas que afectan aparatos o sistemas mayores.
Capítulo 2. Marco de referencial. Por parte de la introducción, en esta segunda sección de la investigación se abordarán los aspectos generales, eh, específicos y patológicos, incluyendo estas características y clasificación de las bacterias causantes de una enfermedad diarreica aguda, debido a que es de gran importancia conocer sus generalidades. Esto para llevar a cabo esta investigación y considerar las características específicas de cada una de las bacterias para la determinación e identificación de la existencia bacteriana en el huésped. La enfermedad diarreica aguda constituye una de las consultas más frecuentes en los servicios de consulta externa, urgencias y consultorios médicos. Esto, por lo tanto, es importante conocer los aspectos más relevantes de la enfermedad diarreica aguda, como podrían ser epidemiología, etiología, fisiopatología, diagnóstico y prevención. Por el lado clínico es fundamental el conocimiento de las técnicas que se llevan a cabo dentro de un laboratorio para poder lograr el reconocimiento de un medio de cultivo y así al mismo tiempo este tipo de medios permite un fácil acceso a la bacteria para un posterior manipulación y diagnóstico en presencia de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolitica. Enfermedad diarreica aguda. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas agudas se definen como la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, disminuyendo la consistencia habitual con una duración menor a 14 días. Bueno, esto respecto al término aguda, este proviene de un proceso de carácter autolimitado, con una duración menor de 2 semanas, caracterizándose por alta frecuencia de las deposiciones en niños menores de 3 meses, cambiando el ritmo intestinal de acuerdo al tipo de alimentación. La clasificación de las enfermedades diarreicas agudas. Hay de tres tipos clínicos de enfermedades diarreicas, como pueden ser diarrea acuosa aguda, esta que dura varias horas o días y comprende el cólera, diarrea con sangre aguda, también llamada diarrea disentérica o disenteria, y diarrea persistente, que dura 14 días o más. Bueno, las causas de las enfermedades diarreicas agudas son causadas por un problema temporal, como una infección o enfermedades intestinales, siendo esto un problema crónico. La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por organismos bacterianos, víricos e incluso parásitos transmitidos por agua con contaminación fecal. La infección más común es debido a la escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar, de modo que una de las causas más comunes de enfermedades diarreicas en países en desarrollo es la bacteria Escherichia coli. Algunas de las causas más comunes por la cual, bueno, de las comunes son infecciones bacterianas, infecciones virales, intolerancias alimentarias, enfermedades intestinales y desórdenes funcionales del intestino. Vigilancia epidemiológica en enfermedades diarreicas agudas. De acuerdo a la definición de vigilancia epidemiológica que realizó Alexander Larwin en 1963, es la observación continua de la distribución y tendencias de la incidencia de las enfermedades mediante la recolección sistemática, compilación y evaluación de informes de morbilidad y mortalidad, así como de otros datos relevantes. Sin embargo, la NOM 07 SSA2 de 1994 para la vigilancia epidemiológica en México, la vigilancia es un sistema que recolecta información de interés medio epidemiológico para analizar información y proporcionar un panorama sólido, profundizado y recolectando acciones de prevención y control, estableciendo
los padecimientos y riesgos sujetos a la investigación, así como la frecuencia y trascendencia enfocado a la información de daños y riesgos a la salud. Al obtener los datos, análisis e interpretación a través de la vigilancia epidemiológica, se deben orientar la toma de decisiones para el control y gerencia de los programas de salud pública y medicina preventiva. Por ello, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas se sostiene a base de 4 objetivos, que es identificar las características epidemiológicas de las enfermedades diarreicas agudas en tiempo, espacio y personas, analizando factores ecológicos, sociales, biológicos asociados a su transmisión. 2. Disponer de datos para la evaluación de morbilidad y mortalidad en las enfermedades diarreicas agudas. 3. Aplicar las medidas de control necesarias. 4. Al realizar tareas de vigilancia epidemiológica en una población, será fundamental conocer cuál es la incidencia habitual de la enfermedad en la población o grupo de personas estudiadas en ese momento del año. Generalidades bacterianas. El término bacteria se define como organismo unicelular microscópicos que no presentan núcleo o clorofila, con una cápsula, aisladas o en grupos presentes cilios o flagelos, siendo su tamaño de 0.5 y 5 micrómetros en formas de esferas, cocos, barras, bacilos y hélices espirales, etc., teniendo una pared celular compuesta por peptidoglicanos y algunas también presentan flagelos o componentes que les permiten una mayor movilidad. Tenemos bacterias gram negativas que tienen una capa delgada de peptidoglucano o mureína en la pared celular. Como descripción de esta bacteria gram negativa, tenemos que son a menudo patógenas y contienen endotoxinas dentro de sus membranas exteriores. No se tiñen de azul oscuro o de violeta por la tinción de Gram y lo hacen de un color rosado tenue. De ahí el nombre de Gram negativas o también Gram negativas. Por su clasificación y de acuerdo a su forma tenemos cocos que son esféricos, bacilos en forma de barra o bastón, espirilos helicoidales con pared celular rígida, pricoines curvados, pueden ser en forma de coma y cachuete, espiroquetas helicoidales con pared celular flexible. Tenemos que los cocos son las bacterias que tienen forma esférica, pueden vivir como células individuales o bien agruparse entre ellas formando cadenas. Los bacilos son las bacterias que tienen forma de barra, Escherichia coli y Salmonella. Son quizás las especies de bacterias más conocidas y forman parte de este grupo. Espirilos. Los espirilos son las bacterias que tienen forma de tirabuzón rígido, Spirillum voluntans. Es una de las especies de bacterias más abundantes y se encuentran en medios acuáticos de agua dulce. Tenemos bacterias causantes de enfermedades diarreicas agudas. Las diarreas causadas por las bacterias se caracterizan por la presencia de sangre, mucosidad y pus, actuando por medio de factores bacterianos como la adherencia, que es la existencia de una cantidad excesiva de bacterias fijadas o adheridas a la superficie de las células. Las bacterias más frecuentes ejecutoras de la diarrea son Escherichia coli enterotoxígena, Escherichia coli hemorrágica. Destacando en esta investigación únicamente el género Escherichia coli, ya que es la causa principal de diarreas en niños, además de Yersinia enterolítica, que se presentó frecuentemente en niños que asisten a guarderías y escuelas. Es de importancia considerar el estudio de las enfermedades diarreicas, ya que los casos han aumentado a lo largo del tiempo.
provocando complicaciones como deshidratación, fiebre, dolor abdominal o la muerte. Las bacterias Campylobacter también se pueden transmitir entre seres humanos cuando alguien entra en contacto con material fecal procedente de una persona infectada, sobre todo con los pañales sucios de un bebé. Los animales domésticos también pueden ser portadores de estas bacterias y transmitirlas a sus amos. Las infecciones causadas por Campylobacter suelen ser leves, pero pueden ser mortales en niños y pequeños, personas de edad mayor, individuos inmunodeprimidos. Yersinia enterolítica es una bacteria que se caracteriza por ser un cocobacilo gram negativo con bordes redondeados, aerobios y anaerobios facultativos de amplia distribución mundial cuyo reservorio natural se encuentra en una gran variedad de animales. Como técnica de detención de bacterias causantes por enfermedades diarreicas agudas tenemos en Escherichia coli, pruebas bioquímicas de probeta como TCI, LIA, MIO, citrato, sorbitol, lactato, urea, rojo de metilo, molanato y caldo rojo, manitol, fenol. Antisuero multivalente A, B o C de EPS para prueba de aglutinación diarrea en niños, especialmente de 1 año. En Campylobacter tenemos que la muestra adecuada para el cultivo es en material fecal, en frasco estéril o medio de transporte adecuado. Se conservan las muestras en medio de transporte. Las muestras pueden ser conservadas hasta 24 horas a 4 grados centígrados. El medio de cultivo que debe utilizarse en el medio agar base rico en aminoácidos, suplementando con sangre bovina, equina o humana al 5% y una mezcla antibiótica para inhibir la flora acompañante. Se indica un aislamiento sospechoso cuando las colonias de Campylobacter son puntiformes, transparentes, como gotas de agua que crecen a 42 grados centígrados en microaerofilia. Y en Yersinia enterocolítica, en esta bacteria el cultivo de ese se conoce como coprocultivo y permite el aislamiento de enterobacterias que con frecuencia son causa de cuadros diarreicos. Además, la enterobacteria crece lentamente a 37 grados centígrados, caracterizado sus colonias por ser pequeñas e incluso desapercibidas. Para mejorar su recuperación se utilizan medios selectivos y diferenciales, como la agar-sin, que incorpora cetsulodina, irgazán, noviosina y matinol, creciendo en agar McConkey y agar SS, formando colonias transparentes. En agar entérico de Keitoen, las colonias son observadas de color salmón debido a la fermentación por sacarosa. Bueno, en esta diapositiva podemos observar las técnicas de detención de bacterias causantes por enfermedades diarreicas agudas, como son Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica. Bien, ahora procederemos a lo que son los aspectos patológicos de las enfermedades gastrointestinales, específicamente los órganos afectados por las bacterias en presencia de la diarrea. Las bacterias más frecuentemente y que serán base del trabajo de investigación son Campylobacter con una incidencia del 2.3% y Escherichia coli con 0.4% de acuerdo a la OMS.
La infección causada por la bacteria Campylobacter produce una enfermedad denominada campylobacteriosis, generando los síntomas como la diarrea, que frecuentemente es sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre y dolor de cabeza. Además, nos podemos profundizar más en lo que es la bacteria Escherichia coli, ya que es la bacteria que tiene más incidencia en niños de 1 a 6 años, como se puede observar en la imagen. Aquí la diarrea se va a presentar con sangre, dolor estomacal, que serán algunos de los síntomas, en el cual son más comunes la enfermedad diarrea causada por esta bacteria. Y en general esta infección afecta lo que son los glóbulos rojos y los riñones, causando una destrucción de las células sanguíneas, así como en otros casos trastornos renales graves, siendo potencialmente mortales. Como descripción de la imagen, es la bacteria causando destrucción en las células y en los trastornos renales. Bien, ahora procedemos con la bacteria Campylobacter, ya que son una de las principales causas de la diarrea y de las enfermedades transmitidas a través de lo que son los alimentos. Y aquí puede infectar con facilidad, como se puede observar, el tubo digestivo y provocar diarrea, fiebre y retortijones abdominales. Además que esta bacteria, una vez que está dentro del sistema digestivo, infecta y ataca el revestimiento del intestino grueso y delgado, como se observa y se indica en la imagen, y en algunos casos, lo que son principalmente los bebés de pocos meses y en personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados, pueden entrar inclusive en lo que es el torrente sanguíneo y posteriormente dañarlo. Como descripción de la imagen tenemos la bacteria que está afectando el tracto intestinal, ya que al propagarse de esta bacteria puede dañar lo que es el intestino delgado, grueso e inclusive el hígado. Bien, por último tenemos la Yersinia enterocolítica. En este caso, la enfermedad es la yersiniosis, que es una enfermedad bacteriana que afecta lo que es el tracto intestinal, y los síntomas es la diarrea líquida o semilíquida, siendo viscosa o purulenta, aunque raramente puede presentarse sanguinolenta, pero siempre va a ser lo que es maloliente. En este caso, el número de las deposiciones puede variar de 15 o más, lo que hace necesaria la reposición hidroelectrolítica. En este caso, al propagarse la bacteria Yersinia enterocolítica, se dañan órganos del cuerpo, como lo que es el intestino grueso y delgado, además del hígado. Aproximadamente en los 2/3 de las infecciones causadas por esta bacteria originan enterocolitis, que es característica la ingestión de alimentos o agua contaminada. Después de la incubación de 1 a 10 días, pues se puede presentar diarrea, fiebre y dolor abdominal de 1 o 2 semanas. Específicamente afecta lo que es el ilion terminal, provocando el padecimiento de apendicitis aguda, o en caso de afectación de los ganglios linfáticos mesentéricos. Aquí podemos observar en la imagen el ciclo de vida de Yersinia enterocolítica. En este caso, puede parasitar cerdos, roedores, conejos y otros animales, ya que ingresa a la vía oral del sistema digestivo y se aloja en lo que es el intestino delgado. Esto es mediante sus pilis y fimbrias. Además que como al ingresar de vía oral, se puede ser por ingerir agua, carnes, huevos o productos que están contaminados. Y la colonización del tracto intestinal es el evento primario del éxito de este patógeno entérico, atravesando lo que es el lumen intestinal, adherirse y penetrar a lo que es la capa del mucus
que recubre las células epiteliales de la mucosa. Posteriormente, en la parte terminal de lo que es el intestino delgado, específicamente el ilion y el colon proximal. Bueno, como capítulo 3 tenemos la metodología. En este capítulo vamos a especificar la metodología que se empleó para obtener la información necesaria en este proyecto, identificando el tipo y el diseño de investigación, basándonos en una población, una muestra específica y una recolección de datos que será obtenida por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el año 2018 en niños de 1 a 6 años. El diseño y tipo de investigación. Para la realización del proyecto se llevó a cabo la investigación tipo descriptiva, puntualizando las características de nuestra población, ya que pues ninguna de las variables que forman parte del estudio influirá. Acorde a esto, obtenemos un acumulado de información con parámetros de estudio para posteriormente analizar dicho material proveniente de centros favorables que cuentan con la información necesaria y verídica para la elaboración de nuestro proyecto. Universo, población y muestra. La presente investigación está enfocada en los datos recabados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2018 en la Ciudad de México. De acuerdo a los datos capturados en la encuesta, se realizaron a 21.496 niños entre 1 y 6 años de edad en México, considerando únicamente la cuantificación de datos en la Ciudad de México. Nuestro universo considerado serán los análisis cuantitativos que se tomarán en cuenta con el número de incidencias de niños de ambos sexos que presentan signos o síntomas de enfermedades diarreicas agudas causadas por las bacterias Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia enterolítica, mediante los datos recabados de ENSANUD en el año 2018. Nuestro método y técnicas de recolección. En la obtención de nuestros datos se obtuvo por medio de evidencias de planeación en el sector salud para la evaluación y documentación de las incidencias de enfermedades diarreicas agudas por medio de nuestra encuesta del año 2018. Para la técnica de recolección contemplamos los datos numéricos por medio de gráficos estadísticos realizados y formularios en línea. El método implicado es observacional cuantitativamente para la recopilación objetiva de datos centrados en las cifras obtenidas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018 en la población de la Ciudad de México. Entre los criterios de inclusión consideramos a niños de un rango de edad de 1 a 6 años que presentan signos y síntomas de diarrea infecciosa. En lo que respecta a nuestros criterios de exclusión, establecimos menores de 1 a 6 años no diagnosticados con algún problema diarreico agudo, infantes que sobrepasen el rango de edad y que presenten alguna enfermedad diagnosticada previamente como inmunodeficiencia no serán considerados. Además, establecimos nuestras variables. Como variable dependiente tenemos las enfermedades diarreicas agudas y como variable independiente tenemos la incidencia de Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia enterolítica en niños de 1 a 6 años de edad de ambos sexos. Nuestros procedimientos. Durante el desarrollo de nuestra investigación, consultamos la base de datos de la página de Internet Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizando un estudio de casos de las enfermedades diarreicas agudas causadas por las bacterias ya mencionadas en el año de 2018. Estos fueron analizados por medio de un software de análisis cuantitativo que corresponde a SPSS, además del apoyo personal de nuestro docente, que tiene
en relación con el área de bacteriología mediante la realización de un formulario en línea. Analizando las incidencias, se obtuvieron tanto en sexo femenino y masculino, en niños de 1 a 6 años, para la identificación de bacterias de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterolítica con mayor frecuencia en la Ciudad de México. Capítulo 4. Nuestro capítulo es de material, métodos y requerimientos. En este capítulo del trabajo describimos el procedimiento para la obtención de nuestros datos estadísticos para esta investigación, describiendo los procesos de elaboración, los métodos a utilizar en nuestra población estudiada y los requerimientos que se tomarán en cuenta para nuestro análisis cuantitativo, en la cual contaremos con dichos materiales específicos como un equipo de cómputo, un programa de trabajo, así como los datos estadísticos recabados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2018. Nuestro material, tenemos nuestra base de datos, que es la encuesta de Ensanud del año 2018, nuestro material de escritorio, nuestra computadora personal con programas de procesadores de texto, base de datos, software estadístico, los formularios en línea aplicados a docentes del área médico-biológicas. Se realizó la búsqueda de la encuesta nacional en Biblioteca Virtual en Salud. Asimismo, se ejecutó la búsqueda sistematizada utilizando descriptores de las ciencias de salud, tales como diarrea, mortalidad, morbilidad, incidencia de enfermedades diarreicas agudas a nivel nacional. Los resultados relevantes se obtuvieron mediante los artículos de revisión. Además, se analizó información epidemiológica del Gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de Salud, fuentes de divulgación histórica, página de la Organización Mundial de la Salud y nuestra encuesta nacional de salud y nutrición en Ensanud del año 2018. Como métodos tenemos que este estudio descriptivo evaluando la incidencia de un grupo natural que corresponde a menores de 1 a 6 años de edad. Al ser el método implicado observacional cuantitativamente, se recopiló objetivamente los datos centrados en las cifras obtenidas de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, mediante los métodos de análisis estadísticos y numéricos, como es la edad de 1 a 6 años. Nuestros requerimientos, como un requerimiento físico, tenemos nuestro equipo de cómputo, nuestra encuesta de docentes con relación a la rama médico-biológica, bitácora de actividades, los datos epidemiológicos del año 2018 obtenidos por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y la encuesta realizada por Ensanud, que se ocupó para la obtención de datos estadísticos. Nuestros materiales. Para esta investigación se requirió de páginas de internet fidedignas, basándonos principalmente en las gubernamentales como la OMS y la Secretaría de Salud, siendo principalmente en la página de Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018. Sistemas de cómputo que cuenten con programas de procesadores de texto, base de datos, software estadístico, uso avanzado, en este caso para la cuantificación, se llevará a cabo en el software SPSS. Además, en la encuesta se aplicó a los menores de edad de México, puntualizando las preguntas de enfermedades diarreicas. Humanos, tenemos al investigador, el tutor y nuestros docentes del área médico-biológicas, en donde se solicitó el apoyo a docentes del área médico-biológicas de la rama de bacteriología para nuestra obtención de datos estadísticos mediante un formulario en línea, con el objetivo de identificar las principales técnicas de laboratorio realizadas para la determinación de las bacterias Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia enterolítica,
considerando nuestros criterios de inclusión. Bien, ahora procederemos a lo que son los resultados. Y como introducción tenemos que en este capítulo se analizarán los datos estadísticos obtenidos de Salud 2018 en la Ciudad de México en niños de 1 a 6 años, analizando la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas, realizando un análisis cuantitativo, así como la elaboración de gráficos mediante el software estadístico SPSS, además del enfoque al laboratorio clínico, desarrollando lo que son las técnicas de cultivo de manera teórica para la obtención de los resultados observados de las bacterias en las que se basa el proyecto, que es Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica. La recolección de los datos fueron llevados a cabo mediante la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, siendo los datos de los menores de edad de confidencialidad, por lo cual solo nos proporcionaron únicamente los datos de edad, sexo y región. Bien, la presente investigación estuvo integrada por niños de 1 a 6 años con una población de 21,496 niños en total, pero estos fueron de la República Mexicana, por lo cual la investigación se enfocó en la Ciudad de México, obteniendo 143 datos, de los cuales, como se observan en la gráfica, el total de masculinos es de 70 y de femeninos corresponde a 73. Se aplicaron 17 preguntas en la encuesta, sin embargo, se retomaron 2 de las cuales se relacionan con el concepto de enfermedad diarreica aguda, enfocándose en lo que son más que nada los aspectos patológicos. En la pregunta 3.1 de la sección 3 de enfermedades diarreicas de la encuesta en Salud 2018, plantea, ¿ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas? Del total de 143 niños encuestados de las edades de 1 a 6 años, 15 consideraron que sí presentaron evacuaciones abundantes en las últimas 2 semanas, 87 respondieron que no presentan cuadros diarreicos y 41 respuestas se consideraron nulos debido a la falta de respuesta. Bien, ahora en la siguiente gráfica se puede observar en porcentaje, siendo el 10% quienes presentan cuadros diarreicos, el 61% no presenta y además que del 29%, como se había mencionado anteriormente, se consideró nulo debido a la falta de respuesta. De los 15 menores de edad que representaron el 10%, respondieron la pregunta 3.2 de la sección 3, enfermedades diarreicas agudas, correspondientes a la pregunta ¿cuántos días ha tenido o tuvo diarrea? El cual 6 menores de edad presentaron mayor evacuación durante 2 días consecutivos, 4 presentaron diarrea únicamente un día y posteriormente 3 presentaron diarrea 3 días consecutivos y finalmente entre los 4 y 5 días 2 niños presentaron diarrea. Y en nuestra gráfica de porcentajes podemos observar que hubo una mayor incidencia en lo que son 2 días, que representa lo que es el 40%, seguido del 27% correspondiente a un día. Posteriormente, 3 días corresponde al 20%
y entre 4 y 5 días corresponden al 6 y el 7%. Bien, finalmente para concluir el análisis estadístico de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se llevó a cabo la comparación de la incidencia de acuerdo a la edad de niños de 1 a 6 años, ya que en la edad de un año, 6 niños presentan cuadros diarreicos, en la edad de 2 años, 5, en la edad de 3 años, 2 niños, y entre la edad de 4 y 5 años se presenta en cada una un niño. Por lo tanto, se considera en la edad de 6 años nulo, ya que ningún niño de ese rango de edad presentan las evacuaciones frecuentes, siendo la edad de 6 años en donde se presentan una mayor incidencia de las enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes etiológicos bacterianos. Y posteriormente tenemos la gráfica de porcentajes en donde el 40% es un año, el 33% corresponde a 2 años, en 3 años corresponde al 13% y 4 o 5 corresponde al 7%, y como se había mencionado, la edad de 6 años se considera un nulo. En las muestras de heces, las bacterias entéricas patógenas se encuentran asociadas a una gran variedad de bacterias comensales, y es por ello que para el aislamiento y la identificación de las bacterias se emplean medios de cultivo, ya sea de enriquecimiento, selectivos y diferenciales. Por ello, la obtención de los datos estadísticos de las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolitica se realizó un formulario en línea de 4 preguntas a docentes del área médico-biológicas. Bien, en la pregunta 1 correspondiente a cuál es la bacteria con más incidencia en niños de 1 a 6 años, de las 5 respuestas obtenidas, se pueden observar que 3 contestaron que Escherichia coli, Yersinia enterocolitica y Campylobacter corresponde a 1. Bien, en nuestra gráfica de porcentajes, el 60% corresponde a la bacteria Escherichia coli, el 20% a Yersinia enterocolitica y el 20% a Campylobacter, siendo la bacteria Escherichia coli la que tiene un mayor grado de incidencia en niños de 1 a 6 años. Bien, posteriormente la pregunta número 2, que corresponde a cuál es la técnica utilizada para la detección de las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolitica, corresponde a una respuesta abierta. Por lo tanto, se llegó al análisis que para la detección de las bacterias se realizan principalmente por medio de los coprocultivos, la identificación de las pruebas bioquímicas, la PCR, enfatizando en lo que son los cultivos bacteriológicos en medios específicos y selectivos. En la bacteria Yersinia enterocolitica se realiza la detección mediante lo que son los medios de cultivo en agar-McConkey y agar-SS. Bien, en las muestras de heces, las bacterias entéricas patógenas se encuentran asociadas a una gran variedad de bacterias comensales. Es por ello que para el aislamiento y su identificación de las bacterias se van a emplear medios de cultivo de enriquecimiento, selectivos y diferenciales, obteniendo el resultado del medio de cultivo de Yersinia enterocolitica. Por lo cual se realizó en un medio de cultivo agar-McConkey y agar-SS, formando colonias transparentes. En agar entérico de Hectoen, las colonias son de color salmón debido a la fermentación de la sacarosa, y en agar XLD, donde se forman colonias amarillas por fermentar la xilosa.
La bacteria creció en el medio a 37 grados centígrados, siendo sus colonias pequeñas que incluso pueden pasar desapercibidas. Bien, ahora obtenemos los resultados de la bacteria que tiene más incidencia, que es Escherichia coli. En las colonias de esta bacteria se observan variaciones de acuerdo al medio de cultivo en donde crecieron, por lo cual en el medio de cultivo agar, eosina, azul de metileno se observaron colonias con coloración verde metálico, como se observa en la imagen, y en agar McConkey se observan colonias rosadas, características de los microorganismos lactosa positivos, por lo cual estas colonias son medianas, circulares, convexas, moradas, con contorno verde metálico y bordes redondeados. Bien, en cuanto a Escherichia coli en agar McConkey, se pueden observar las colonias medianas, circulares, convexas, con bordes redondeados, por lo cual la lactosa positiva, que genera la coloración rosada, como se observa en la imagen. Por último, en la pregunta 3, ¿cuál es el control de calidad de las pruebas o técnicas? Se respondió a la verificación de las fases del control de calidad, los cuales son preanalítica, analítica y posanalítica, ya que al realizarse la identificación en medios de cultivo, en caso de ser medios de cultivos preparados, ya se sometieron a previo control de calidad, realizando la verificación mediante la promoción del crecimiento utilizando cepas ATCC. Y al ser preparados en laboratorios clínicos, es necesario la aplicación de las pruebas de esterilidad, pH y promoción del crecimiento. Además del monitoreo de los medios de cultivo, es necesario aplicarlos en los reactivos, en los instrumentos, procedimientos y sobre todo el personal que tenga ese control de calidad para asegurar una adecuada práctica en el aislamiento e identificación de las bacterias Escherichia coli, Yersinia enterocolítica y Campylobacter. Bien, finalmente se realizó la pregunta en la cual fue fundamental para la realización de la investigación correspondiente. ¿En qué meses se presentan más casos clínicos de enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes bacterianos? En el cual de las 5 respuestas obtenidas se pueden observar en la gráfica que de enero a marzo, de las 5 respuestas contestaron 2, en abril y junio fueron 3, por lo cual de octubre a diciembre y de julio a septiembre se consideraron nulas. Bien, pasando a la gráfica de porcentajes de las 5 respuestas obtenidas, el 60% respondió entre los meses abril y junio, y en cuanto al 40% entre los meses de enero a marzo, siendo los meses abril, mayo y junio los meses en donde se presentan mayores casos de incidencias por agentes etiológicos bacterianos, los cuales son Escherichia coli, Yersinia enterocolítica y Campylobacter. Procedemos al capítulo 6, análisis de resultados. En este capítulo se analizan los datos cuantificados de las gráficas de los datos obtenidos de Salud 2018 en la Ciudad de México en niños de más de 6 años, en donde se realiza el análisis de resultados en el cual serán considerados los puntos relevantes. En este capítulo se interpretará toda la información que se recabó dentro de la investigación, del mismo modo presentarla de manera ordenada, englobando los conceptos que nos llevan a un mayor enfoque en esta investigación.
Los datos obtenidos son de 21.496 encuestas que fueron recabadas por Ensalud en el año 2018. La presente investigación fue aplicada a infantes de 1 a 6 años de edad de la República Mexicana. Para el análisis de esta investigación se enfocó en la Ciudad de México, obteniendo 143 datos, de los cuales el total del sexo femenino es de 73 y de masculino corresponde a 70. Para ello, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición aplicó 17 preguntas, en las cuales se consideraron 2 debido a que se relacionan con el concepto de enfermedades diarreicas agudas. En la pregunta 3.1 se planteó: ¿ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas? Del total de 143 niños encuestados de 1 a 6 años, solo 15 consideraron que sí presentaron evacuaciones abundantes en las últimas 2 semanas, y por otro lado, el 87 contestaron que no presentan cuadros diarreicos y 41 se consideraron nulos debido a una falta de respuesta verídica. Con estos valores se determinó que en la población de enfoque el 10% presenta cuadros diarreicos y el 61% no presenta. Además, que el 29% se consideró nulo debido a la falta de respuesta. Por otro lado, de los 15 menores de edad que presentaron el 10%, respondieron a la pregunta 3.2 de la sección 3 de enfermedades diarreicas, correspondiente a la pregunta: en total, ¿cuántos días ha tenido o tuvo diarrea? El cual solo 6 menores de edad presentaron mayor evacuación durante 2 días consecutivos, en el cual corresponde al 6.40%. 4 presentaron diarrea únicamente un día, correspondiendo al 1.7%. Posteriormente, 3 presentaron diarrea 3 días consecutivos, dando el 3.20%, y finalmente, entre 4 y 5 días, 2 niños presentaron diarrea, obteniendo un total de 5.87% de nuestra población. Al realizar la gráfica de incidencia respecto a las edades, se determinó que la mayor incidencia es en la edad de 1 año. En la pregunta 1, correspondiente a cuál bacteria con más incidencia en niños de 1 a 6 años, por lo cual 5 respuestas obtenidas, el 60% corresponde a bacteria Escherichia coli, el 20% Yersinia enterolítica y el 20% a Campylobacter, siendo la bacteria Escherichia coli la bacteria con mayor pico de incidencia en niños de 1 a 6 años de edad. En la pregunta 2, ¿cuál es la técnica utilizada para la detección de bacterias de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterolítica? Corresponde a una pregunta con respuesta abierta. Para la detección de bacterias se realizan principalmente mediante cultivos, identificación de pruebas bioquímicas, PCR, enfatizando en cultivos bacteriológicos en medios específicos y selectivos. En la bacteria Yersinia enterolítica se realiza la detección mediante medios de cultivo en agar-McConkey y agar-SS. Por último, en la pregunta 3, que es ¿cuál es el control de calidad de las pruebas técnicas? Se respondió la verificación de las fases de control de calidad, las cuales son preanalítica, analítica y posanalítica. Al realizarse la identificación en medios de cultivo, en caso de ser medios de cultivo preparados, ya se han sometido a previo control de calidad. Se realiza la verificación mediante la promoción de crecimiento utilizando cepas ATCC. Al ser preparados en laboratorios clínicos, es necesario aplicar las pruebas de esterilidad, pH, promoción de crecimiento. Además del monitoreo de los medios de cultivo, es necesario aplicarlos entre activos, instrumentos, procedimientos y el personal para asegurar una adecuada práctica en aislamiento e identificación de las bacterias Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia enterolítica. Finalmente se realizó la pregunta, la cual fue fundamental para la realización de la investigación correspondiente, es en qué meses se presentan más casos clínicos de enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes bacterianos.
y de las 5 respuestas obtenidas, el 60% corresponde entre los meses abril y junio, y en cuanto al 40% entre los meses enero y marzo, siendo los meses abril, mayo y junio los meses en donde se presentan mayores casos de incidencia por agentes etiológicos bacterianos, los cuales son Escherichia coli, Yersinia enterocolítica y Campylobacter. Bien, el equipo número 4 realizó una cuenta en redes sociales que por medio de difusión de Instagram, en la cual tiene como objetivo tener un impacto social en cuanto a la prevención de las enfermedades infecciosas causadas por las bacterias, por agentes etiológicos bacterianos, en lo que son los entornos infantiles, ya que esto ayudará a las familias y a los proveedores de cuidado a mejorar su calidad de vida, costos de atención médica y pérdidas de días de trabajo, en la cual se publicarán medidas de lavado de manos, sanitizar los juguetes u objetos y desinfectar verduras, ya que estos, de acuerdo a la OMS, ha logrado reducir la mortalidad de enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes etiológicos, ya que debido a que estas bacterias están presentes en los juguetes de los menores o medidas no llevadas correctamente a cabo. Y por último, como conclusión, tenemos que las enfermedades diarreicas agudas son un padecimiento que afecta de forma importante a diversos países del mundo, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, siendo una de las principales causas de morbilidad relacionándose con condiciones como el bajo peso al nacer, lactancia materna deficiente o nula, desnutrición infantil, sumando así las condiciones de vulnerabilidad de este grupo de las incidencias de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica, causantes de enfermedades gastrointestinales, afectando a niños de 1 a 6 años de edad de la Ciudad de México. Por lo tanto, el trabajo de investigación tiene la finalidad de tener un conocimiento más amplio de los agentes etiológicos presentados con frecuencia en la Ciudad de México, los cuales son 3 tipos de bacterias correspondientes a Escherichia coli, Yersinia enterocolítica y Campylobacter involucradas en este padecimiento, no solamente en cifras, sino también conocer de forma teórica las técnicas o pruebas de laboratorio utilizadas para su determinación. Al ser uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, se realizaron investigaciones estadísticas en la Ciudad de México con la finalidad de contrastar la hipótesis, además de la pregunta del proyecto de investigación: ¿cuál es la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en niños de 1 a 6 años en relación a las bacterias Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterocolítica en la Ciudad de México? Por lo cual se estudiaron los casos de incidencia presentados en niños de 1 a 6 años, de una población de 21,496 niños de casos de la República Mexicana. Por lo tanto, la investigación fue basada en la Ciudad de México, obteniendo 143 datos de ambos sexos. Los datos de incidencias fueron obtenidos mediante la pregunta 3.1 de la sección 3, la cual planteó: ¿ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas? Ya que del total de 143 niños encuestados de 1 a 6 años, solo 15 respondieron que sí presentaron evacuaciones abundantes en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, 187 respuestas fueron negativas al no presentar cuadros diarreicos y 41 se consideraron nulos debido a la falta de respuesta. Y en cuanto a los porcentajes,
las incidencias son representados por 10% de casos estudiados debido a la presencia de deposiciones, 61% no presenta y finalmente el 29% se consideró nulo debido a la falta de respuesta. Por lo cual se concluyó y respondió a la pregunta de investigación, al ser el 10% de los casos que manifiestan cuadros diarreicos en la Ciudad de México, la incidencia en niños de 1 a 6 años por el número de casos de 15 es menor. Al analizar de manera general los demás estados de la República Mexicana reportados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, la Ciudad de México es la entidad con menor incidencia. Para la investigación, de manera teórica respecto a la incidencia de los agentes bacterianos en niños de 1 a 6 años, se realizó una encuesta en línea para la obtención de los datos estadísticos a docentes del área médico-biológicas, el cual se concluyó mediante la pregunta 1 correspondiente a ¿cuál es la bacteria con más incidencia en niños de 1 a 6 años? De 5 respuestas obtenidas, el 60% corresponde a la bacteria Escherichia coli, 20% Yersinia enterocolítica y 20% a Campylobacter. Siendo Escherichia coli la bacteria con mayor pico de incidencia en niños de 1 a 6 años en la Ciudad de México. Además, algunos docentes se consideraron neutrales y no realizaron la resolución de formulario en línea, debido a que no trabajan en el área de bacteriología o específicamente en epidemiología, ya que la incidencia es desconocida debido a que pocos laboratorios clínicos cuentan con los datos para poder identificar estos organismos. Lo que respecto a fuentes bibliográficas confiables, se realizó una investigación independiente, la cual Escherichia coli enterotoxigénica es la causa más común de diarrea en el viajero. La Escherichia coli enteropatogénica y Escherichia coli enteroinvasiva infectan principalmente a los niños menores de 2 años en los países en vías de desarrollo. Para la complementación de la pregunta anterior se realizó la siguiente: ¿en qué meses se presentan más casos clínicos de enfermedades diarreicas agudas causadas por agentes bacterianos? De las 5 respuestas obtenidas, el 60% respondió entre los meses abril y junio, y en cuanto al 40% entre los meses enero-marzo, siendo los meses abril, mayo y junio los meses en donde se presentan mayores casos de incidencias por agentes etiológicos bacterianos. El número de incidencias en estos meses aumenta debido a los cambios de clima en México, considerando que puede ser un gran factor para la presencia de Escherichia coli, Yersinia enterocolítica y Campylobacter en infantes. En cuanto al laboratorio clínico, se realizó la pregunta ¿cuál es la técnica utilizada para la detección de bacterias Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia enterolítica? Al ser una pregunta abierta, se concluyó de manera general de 3 respuestas de 5 en total al realizar la detección de las bacterias es mediante coprocultivos y pruebas bioquímicas, enfatizando en cultivos bacteriológicos, en medios específicos y selectivos. Para el control de calidad de las pruebas o técnicas, se respondió la verificación de las fases de control de calidad, las cuales son preanalítica, analítica, posanalítica, realizándose la identificación de medios de cultivo. En caso de ser medios de cultivo separados, ya se han sometido a previo control de calidad. Se realiza la verificación mediante la promoción de crecimiento utilizando cepas, aplicando pruebas de esterilidad, pH y promoción del crecimiento. Al realizarse los medios de cultivo selectivos y específicos, se concluyó que en el medio de cultivo EMB se observaron colonias de color verde metálico, con colonias medianas, circulares, convexas, moradas, contorno verde metálico y bordes redondeados, característico de Escherichia coli, afirmando que la bacteria con mayor incidencia en niños de 1 a 6 años, obtenido por medio de las estadísticas aplicadas a docentes y fuentes bibliográficas. La segunda bacteria con mayor incidencia es Yersinia enterolítica, afirmando el crecimiento en medios de cultivo en agar McConkey y agar SS, formando colonias transparentes, en agar entérico y en agar XLD. Y como última bacteria con menor número de casos en infantes, casi nula, tenemos Campylobacter,
por medio de los datos recabados, se concluyó su detección es por medio de un cultivo rico de aminoácidos, un aislamiento sospechoso cuando las colonias de Campylobacter son puntiformes, transparentes como gotas de agua que carecen a 42 grados centígrados en microaerofilia. Los objetivos llevados a cabo de esta investigación son explicar las principales técnicas de laboratorio para la detección de Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia enterolítica. Podemos concluir que este objetivo fue cumplido de manera teórica, garantizando una breve explicación de técnicas utilizadas, mostrando imágenes de pruebas positivas y su crecimiento de cada bacteria en medios de cultivo para su detección. Además, se obtuvieron como datos verídicos mediante las encuestas a docentes del área médico-biológicas, que confirman el objetivo de esta investigación. El segundo objetivo es comprobar la incidencia y o prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas del año 2018 en la población infantil de 1 a 6 años de edad en la Ciudad de México, donde podemos destacar que esta enfermedad causada por agentes etiológicos tiene una mayor incidencia en niños de 1 año, tomando como referencia la encuesta de Ensanud 2018, y la bacteria con más reportes clínicos en la Ciudad de México es Escherichia coli. El equipo 4 agradece su atención.